El Evangelio de hoy nos habla de los discípulos de Maús, que son los que llevan la buena noticia a los demás discípulos que están reunidos. Pero yo creo que es bueno que veamos qué pasó con los discípulos de Maús. Bueno, eran dos discípulos que iban de regreso, iban de Jerusalén a Galilea. Y pasan, para llegar a Galilea, pues tienen que pasar por Emaús. Y cuando iban en Emaús, pues ellos iban tristes, cabizbajos, desanimados y decepcionados también por lo que le había pasado a Jesús. La manera en cómo lo habían golpeado, cómo lo habían crucificado, cómo lo habían matado. Y ellos iban pensando, habían puesto toda su esperanza y toda su fe en Jesús. Y la manera en que acabó todo de una manera tan trágica, una manera escandalosa, la manera en que murió Jesús. Entonces van tristes, cabizbajos, pensativos, decepcionados, cuando Jesús les sale al encuentro y les dice, ¿de qué hablan? Y dicen ellos, ¿acaso eres el único en todo Jerusalén que no sabe lo que ha acontecido? Lo que le pasó a Jesús de Nazaret, que era un hombre de Dios, un hombre grande en obras. Dice, ¿cómo lo golpearon, lo asesinaron? ¿Cómo lo crucificaron? Y entonces él empieza a explicarles las Escrituras, cómo tenía todo que pasar. Dios muchas veces cuando nosotros estamos batallando, a veces nos sentimos decepcionados, a veces de la fe, a veces nos sentimos con 1000 problemas, 1000 cargas, a veces nos sentimos tristes y a veces no hallamos la salida a los problemas que tenemos. Y es cuando a veces decimos, pues ¿dónde está Dios? Y nos ponemos a pensar, decimos, ¿por qué Dios ha permitido esto en mi vida? Y cuando vamos desanimados, es cuando Jesús llega, nunca nos deja solos. Llega y a veces no lo reconocemos. Pero aquella palabra de aliento de un amigo, aquella palabra que me ayuda a seguir luchando, aquella palabra de Dios que también me da consuelo, que me da paz, aquello que me alienta, que me ayuda a seguir adelante, es Jesús que viene a nuestro encuentro en los momentos difíciles. Aquellos signos de paz, de bondad de los demás, es Jesús que viene a nuestro encuentro. Y a veces no lo reconocemos, pero todo signo de bondad que viene a nosotros es la presencia de Dios, Dios que no nos deja. Y luego aquellos discípulos, cuando empiezan a escuchar la palabra de Dios, empiezan a experimentar una paz. Y eso es lo que pasa con nosotros cuando discernimos la palabra de Dios, cuando leemos la palabra de Dios, también viene aquella paz, esa confianza en Dios, esa fe en Dios. Le digo a la gente, siempre le digo, la fe se alimenta, si no se pierde. Entonces tenemos que aprender a alimentar nuestra fe con la palabra de Dios, con la oración, con las buenas obras. Si no, la fe se nos esfuma de las manos. Y luego cuando escuchan aquellas palabras de Jesús, lo invitan a quedarse con ellos. Se iban a quedar en Emaús y lo invitan a quedarse con ellos. Jesús iba de largo y lo invitan a quedarse con ellos. Y al recibir a Jesús, sin conocerlo, bueno, reciben a alguien que no conocían, pero ¿a quién recibieron en realidad? A Jesús. Y eso es lo que pasa con nosotros. Cada vez que nosotros tenemos un acto de caridad, de amabilidad para con los demás, cuando les tendemos la mano, cuando los ayudamos, ¿a quién estamos ayudando en realidad? ¿A quién estamos recibiendo en realidad? Al mismo Jesús. De la importancia de estar pendientes ante las necesidades de los demás. Dice la Escritura que algunos hospedaron ángeles sin saber. ¿Verdad? Entonces, ¿a quién le damos la bienvenida? ¿O no damos la bienvenida del todo? La importancia de aprender a recibir a Jesús. Y luego después, pues sus corazones empiezan a arder y lo reconocen al partir el pan. Se dieron cuenta que el que estaba con ellos era Jesús. Y Jesús desaparece. ¿Por qué desaparece? Porque ahora está en el pan, en la Eucaristía. Se ha quedado en la Eucaristía.
por eso desaparece de su presencia. Y ese mensaje, esa experiencia, ese encuentro que tuvieron con Jesús, es lo que llevan con los otros apóstoles que están reunidos. Se llenan de alegría, le dicen, hemos visto al Señor. Llevan la buena noticia, la buena nueva. Y eso es la evangelización. La evangelización es algo que pasa en lo más ordinario. Cuando compartes tu experiencia, a veces discerniste la palabra de Dios, Dios te dio una paz, te dio una palabra de aliento, te dio alegría, y eso es lo que compartes con los demás. O cuando recibes a Jesús también, le haces el bien a alguien, y lo haces por Dios, pues también es algo que puedes llevar a los demás, una manera de evangelizar. O cuando en los medios de los problemas llega una luz, un aliento, y dices, este fue Dios que me ayudó, vino a mi encuentro, no me dejó solo en mis problemas. Y eso lo compartes con los demás, eso es evangelizar, es llevar la presencia de Dios a los demás. Y así es como se evangeliza en lo más ordinario, compartiendo tus experiencias, tus encuentros y lo que Dios ha hecho por ti, compartiéndolo con los demás. Y nos dicen que cuando están todos reunidos hablando de estas cosas, Jesús se presenta en medio de ellos. No nos dice que apareció Jesús, sino que Jesús se presenta en medio de ellos. Es decir, Jesús siempre ha estado con la comunidad. Nunca ha dejado la comunidad. Jesús siempre está en el centro de la comunidad cristiana. Ahí es donde lo encontramos. A veces me dice la gente, pues yo soy muy buen católico, pero pues no me gusta ir a la iglesia. ¿Verdad? Rezo en casa, tengo mis oraciones, hago mi rosario, veo la misa en televisión, pero no me gusta ir a la iglesia. Pero bueno, pues ¿estará bien eso? No. No, porque Jesús, el cuerpo de Cristo es la iglesia. Y si uno se aleja de la iglesia, se aleja ¿de quién? De Cristo, ¿verdad? Entonces por eso la importancia de estar siempre en la comunidad, participar en la comunidad. Y les digo, el ejemplo que les doy a la gente, digo, es como cuando tienes una lumbre, digo, sacas una brasa, la pones afuera, ¿qué pasa? Se apaga. Y eso nos pasa cuando ya no volvemos a la iglesia, nos enfriamos. Por eso la importancia de tener siempre esa conexión con la iglesia, estar en Cristo. Entonces en la comunidad es donde encontramos al mismo Cristo, en nuestros hermanos y hermanas. Y aquí es donde podemos tocar al mismo Cristo también, cuando lo recibimos en la Eucaristía. Podemos palpar al mismo Cristo. Y eso pasa en la comunidad. Entonces cuando Jesús se aparece a sus discípulos, les dice, la paz esté con ustedes, no hay reproche. ¿Por qué corrieron? ¿Por qué me dejaron solo? ¿Por qué me abandonaron? Cobardes, nada de eso. La paz esté con ustedes. Y luego les muestra sus manos y sus pies, los invita a tocar al mismo Jesús. Y es algo que enfatiza mucho Lucas, porque está escribiendo a la comunidad de los griegos, y los griegos creen mucho en los fantasmas. En la mitología griega muchos hablan mucho de fantasmas o de espíritus. Y por eso Lucas está enfatizando eso, porque dice, pues no, o sea, Jesús no era un fantasma. Lo pudieron tocar, lo pudieron ver, le dieron de comer. Entonces Jesús les muestra las manos y los pies. Vieron a una persona en Jesús, porque estaba con su cuerpo y alma. Entonces Jesús, en el mundo que ha entrado Jesús después de la resurrección, no hay imperfecciones, todo es perfecto. Su cuerpo es perfecto. Entonces es la manera en que se manifiesta a los demás. Muchas veces cuando se nos va un ser querido, a veces, ¿cuál es la actitud? Debemos de preguntarnos, ¿cuál es mi actitud con los seres que han fallecido? ¿Me olvido de ellos? Aquellos que han entregado su vida por amor a nosotros y luego que se nos van. ¿Cómo es que los vemos nosotros? ¿Hablamos con ellos o no hablamos con ellos? ¿O nos olvidamos de ellos? Porque hablar con nuestros difuntos es como hablar cuando hablas con la Virgen María
cuando hablas con el San Padre Pío, cuando hablas con San Judas. Así es como debemos de hablar también con nuestros seres queridos, porque han pasado a otra vida. Y entonces es importante que a veces si se fue la persona y no la perdoné, pues a lo mejor le voy a decir, te voy a perdonar. O si la persona no me perdonó, decirle, bueno, si la otra persona me hizo daño, decirle, te perdono. Entonces, hablar con ellos, porque están vivos. La importancia también de tener presente la otra vida, no olvidarnos a dónde vamos. Y luego Jesús les muestra sus manos, porque las manos están traspasadas por los clavos. Jesús ha donado su vida completamente. Las manos que bendijeron, las manos que ayudaron a los demás, las manos que sanaron, las manos que dieron su vida por nosotros, que fueron clavadas en la cruz y que se quedaron vacías porque Jesús ya le había dado todo. Son las manos que les muestra a sus discípulos. Nosotros identificamos a alguien por el rostro, pero a Jesús se le identifica por las buenas obras, por sus manos, por lo que ha hecho. Y luego les muestra los pies que vienen de lejos a traernos el nuevo rostro de Dios, el rostro del amor, de la misericordia, el rostro de aquel que da la vida por nosotros. Y Jesús camina con esos pies hasta la cruz, y después de la cruz trasciende, y su cuerpo se vuelve glorioso. Nos ha traído la buena nueva, nos ha traído también lo que nosotros estamos llamados a hacer, donar nuestra vida también por los demás. Pues ahí está nuestra fe en un Jesús vivo. Si Jesús no estuviera vivo, vana sería nuestra fe, decía San Pablo. Hay una historia por ahí de un señor que era juez en Yugoslavia, y entonces en una ocasión estaba en la bañera y pues se levanta para prender la luz y se electrocuta y cae muerto allí en el baño. Entonces ya la esposa le llama a la ambulancia, vienen, sacan el cuerpo, todos los vecinos están viendo qué pasó y luego se lo llevan a la morgue. Ahí en la morgue el señor a medianoche despierta y pues va con el velador y le pide ayuda. Pues el velador, a ver aquel que se levantó, pues sale corriendo, ¿no? Se asusta. Y luego agarra el teléfono y le habla a su esposa. Y su esposa, al oír la voz del esposo, se desmaya. Y luego después sale a buscar a los vecinos, a tocar las puertas. Y pues los vecinos al verlo piensan que es un fantasma, le cierran la puerta. Y luego hasta que finalmente le habla a un amigo que no sabía que se había muerto. Y el amigo contesta y ya le explica todo. Y el amigo le ayuda ya a llevarlo a su esposa, a entregárselo, ¿verdad? Que está vivo. Muchas veces también nosotros pues no queremos reconocer a este Jesús que está vivo, o nos cuesta entender a este Jesús que está vivo. Y esa es la invitación. Ha muerto, sí, pero ha resucitado. Y ahí está nuestra alegría. Y es el camino del cristiano. También donar nuestra vida, servir, entregarnos, hacer el bien a los demás, donar nuestra vida por amor. Y aquel que fue el peor crimen de la humanidad, el haber asesinado a Jesús, al Hijo de Dios, se vuelve en aquel que nos da la vida. El peor crimen hecho por la humanidad se vuelve vida para nosotros. Y la conquista de este mundo ya no es con guerras, ya no es con violencia, ya no es con poder, ya no es con dinero. La conquista de este mundo es de otra manera, siguiendo los pasos de Jesús, donando nuestra vida, amando. Ese es nuestro llamado. Y eso nos invitan las lecturas de hoy. Él donó nuestra vida y ahora está vivo. Nosotros también, si donamos nuestra vida, también se nos ofrece la vida de Jesús, la vida eterna. Le pedimos a Dios que nos ayude a obrar estos actos de amor en nuestra familia, con aquellos que Dios nos ha confiado, siempre llevando esa bondad, esa alegría, esa paz,
construir lo que es bueno en nuestra familia. Que así sea.